19:07, estamos empezando Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Diego? Muy bien, muchísima agua el día de hoy. Pedíamos lluvia, tuvimos lluvia. Sí, exactamente. Esperemos que esto llegue a impactar también en los niveles del río. Si bien es cierto, lo importante, dicen, es que llueva en otros puntos. No nos compone tanto a veces que llueva acá. De alguna u otra manera siempre suma. Ayuda. Sí. Y también, por supuesto, tenemos el tema de humo en el ambiente, de los incendios en el Chaco paraguayo. Ojalá que continúe cayendo el agua y ojalá que también se dé con los culpables del fuego, ¿verdad? Porque es algo que estamos reclamando también. Así que bueno, ojalá que ya estén todos bien, todos en casa para poder disfrutar y compartir con nosotros las noticias a esta hora de la tarde. Por supuesto, varios temas políticos que tenemos en la agenda. Ya adelantamos un poquitito de esto que tiene que ver con el retorno de compatriotas que están en una zona muy delicada en este momento. Son muchos los compatriotas que viven en zona del Líbano, por ejemplo. No todos se anotaron a estos planes para retornar al país, pero sí varios lo hicieron y esto también se logra gracias a una gestión con el gobierno brasileño. Así es, señor. Un total de 13 compatriotas fueron los que formaron parte de este grupo, el primer grupo de paraguayos residentes en el Líbano que logró retornar al país, huyendo, recordemos, de todo lo que se está viviendo en el Medio Oriente a raíz de la guerra entre el grupo Hezbollah e Israel. En este sentido, en los siguientes días, dicen, Diego, que van a seguir llegando más compatriotas hasta completar una lista de 68 personas. Son los que tienen que o están solicitando volver en este sentido. Asimismo, ya vino un primer grupo y estarían quedando otros que también pidieron volver a retornar al Paraguay. No toda la zona del Líbano tampoco está comprometida, pero sí gran parte del país. Por eso es que se aguarda que muchos, de hecho, intenten retornar, si no en este primer grupo, en los siguientes grupos. Dicen que hay un promedio de por lo menos 250 compatriotas en el Líbano. En su mayoría son mujeres. Y la embajada está brindando una asistencia constante a todos los paraguayos en tierra del Medio Oriente, es lo que han dicho por lo menos desde la Secretaría de Repatriados. Reiteramos, una importante cantidad, más de 200 personas aproximadamente, y de ese grupo es que por lo menos hasta ahora 68 personas son las que están solicitando volver al Paraguay. Sí, tengo entendido que el retorno también se hizo en un vuelo humanitario, en un vuelo comercial que se operó a través de la Fuerza Aérea brasileña, pero queremos conocer los detalles de esto también, cómo se está manejando, cuándo terminarían de llegar aquellos que intentan o que quieren volver al Paraguay. Así es, por eso ya saludamos al abogado Guillermo Osorio, él es director general de Desarrollo Humano de Repatriados, justamente. Abogado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Queríamos saber un poco por esto, ¿verdad? Ya un grupo de compatriotas que llegó, ¿cómo se hizo este trabajo antes que nada? ¿Cómo se logró que puedan venir en este vuelo brasileño? Bueno, nosotros venimos trabajando en embajada ya hubo una primera lista de 18 paraguayos que estuvimos tratando, ¿verdad?, de hacerlo volver a Paraguay ya por nuestra cuenta. Había dos líneas que estaban operando en ese momento, que eran un de Airlines, que nos habían dicho en la embajada que veamos la posibilidad de incluirlo a eso. Era muy difícil, dada que la situación iba escalando día a día, y desde esta parte del mundo prácticamente conseguir asientos era complicado, ¿verdad? Entonces, como el canciller también lo manifestó, se dio la posibilidad de pasarlos vía marítima a Turquía. La ruta no era tan segura, así que se descartó también esa situación, por lo que bueno, apareció esta oportunidad a través del gobierno brasilero y la lista fue creciendo día a día. Bueno, hoy son 13 ya los primeros compatriotas que pudieron retornar. A la fecha hay una lista de 68, bueno, pero hay que sacarle los 13, en verdad son 55 los connacionales que estarían solicitando retornar. En el transcurso de los días creo que otro vuelo del gobierno brasileño estaría saliendo del Líbano, así que bueno, el trabajo es el siguiente: la lista de 55 personas ya fue puesta a conocimiento del gobierno. Ellos, de alguna u otra manera, son los que tienen que incluirlo en el siguiente vuelo que va a venir en estos días. No es un vuelo comercial entonces, director, ¿verdad? De momento no hay vuelos comerciales que estén operando
ahí a nivel del Líbano para sacar con nacionales. O sea, todos los vuelos que se están dando justamente son humanitarios a través de aviones militares o aviones que los gobiernos envíen para rescatar a sus ciudadanos. Y en el caso de estos compatriotas, ¿vinieron con brasileños también que pidieron retornar al país vecino? Sí, en este caso se dio un trabajo conjunto, un trabajo importante que la Cancillería paraguaya articuló justamente con el gobierno brasilero. Al pasar la lista de los connacionales, bueno, quedó ya en campo del gobierno brasilero la selección de estos connacionales. Tenemos entendido que también el gobierno brasilero preferenció de alguna u otra manera a nuestros connacionales que tienen algún tipo de ascendencia brasilera. Eso nos pudimos dar cuenta en estos primeros 13 que retornaron, porque tenían doble nacionalidad, tanto paraguaya como brasilera. ¿Y esto tiene algún costo para nosotros, para nuestro gobierno, digamos, en general, doctor? O sea, el vuelo humanitario brasilero no tiene ningún costo, es la verdad que totalmente gratuito, es una cooperación, una colaboración de ambos gobiernos. Ya sí el costo desde San Pablo hasta Asunción es pagado totalmente por la Secretaría de Repatriados del Gobierno Nacional. Y hay algunos compatriotas, porque estábamos viendo un poco la información, son como cerca de 70 los que intentarían volver o quieren volver al Paraguay, y hay muchos que no quieren volver, que no están en zona de riesgo, que no intentaron volver, digamos, ¿verdad? Cuando nosotros establecimos justamente contacto con nuestra embajada allá, una de nuestras primeras preguntas y premisas fue: ¿cuántos paraguayos están recibiendo o tienen ustedes conocimiento que están ahí a nivel del Líbano o en todo alrededor, ¿verdad? Lo que nuestra embajada nos dijo que son alrededor de 200 o 250 paraguayos que están ahí radicados, viviendo ya hace un tiempo. En su mayoría son mujeres. Justamente preguntamos eso para nosotros también prever cualquier escenario, ¿verdad? Y en un primer momento, el speech que nos había dicho la embajada es que los paraguayos no iban a querer estar retornando, había unos cuantos, porque pensaron que la situación iba a mejorar, ya estaban más o menos acostumbrados, seguían las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero de acá a una semana atrás la situación cambió totalmente y bueno, la lista fue creciendo. Se cancelaron los vuelos comerciales y la única forma de salir justamente a través de vuelos humanitarios, ¿verdad? Así que no sabemos si con el correr del tiempo esa lista va a seguir creciendo, pero a la fecha son 55 connacionales paraguayos los que aún están queriendo retornar y bueno, de momento no pueden. Se va a habilitar otra vez un vuelo humanitario brasileño y esperemos que algunos de nuestros connacionales puedan volver a incluirlos ahí, ¿verdad? Usted decía al inicio 18 personas, pero son 13 de esos 18 los que finalmente volvieron, director. Lo que pasa es que la primera lista que se envió desde Cancillería paraguaya al gobierno brasilero fue de 18, ¿verdad? Sí. De esos 18, o sea, son 13 los que ya retornaron, para aclarar un poco, ¿verdad? Ok. Y de estas personas que usted decía, la mayoría tenía doble nacionalidad. ¿Optaron por venir al Paraguay o muchos de ellos ya dijeron, no, yo me voy a quedar acá en el Brasil? No, todos vinieron acá al Paraguay. Dio la casualidad nomás de que tenían doble nacionalidad. En su mayoría, vinieron 3 grupos familiares. O sea, papá, mamá, hijo. Mamá con hijos. Hijas con tía y la hermana también. Los 2 grupos familiares eran de Ciudad del Este y uno era de Asunción, ¿verdad? Dio la casualidad, justamente nosotros revisamos después, uno sí o sí dentro del grupo familiar era de ascendencia brasilera, ¿verdad? Entonces llegamos a esa conclusión de que el gobierno, a la hora de seleccionar nuestros connacionales, priorizó también de que sean brasileños. Y ese primer vuelo es un vuelo directo desde el Líbano hasta Sao Paulo. ¿Así es el procedimiento, Guillermo? Sí, es un vuelo directo hasta San Paulo y de San Paulo va a Río de Janeiro, que es donde está la base militar, creo. Ya. Y nuestros connacionales quedaron en San Paulo, ahí les recibió nuestro consulado de San Paulo, bueno, y articulamos nosotros toda la logística para que ellos puedan estar tomando ese mismo día que llegaron un vuelo o por lo menos pernoctar una noche y al día siguiente
tomar el vuelo, que fue lo que pasó con con el último grupo familiar que retornó. Y en general, ¿cómo Que están? retornó esta tarde. En general, ¿cómo están, Guillermo? De ánimo, de salud, ¿cómo están en general? No, la verdad que es preocupante la situación. De lo poco que yo conversé, yo no tuve mucho contacto con nuestros connacionales, más bien nuestra embajada allá, el que está al día a día. Pero lo que a mí me llegó es que, bueno, que pensaron que la situación iba a mejorar pronto y por lo visto no mejoró y dijeron, bueno, nos vamos acá de la forma que sea y después, bueno, vemos de retornar o de iniciar otra vez nuestra vida ya en Paraguay, ¿verdad? Pero es así. Ya, y decías que lo característico es que básicamente la población era una población integrada por muchas mujeres. ¿Hubo niños también en este caso? Sí, sí o sí, 2 o 3 niños están dentro de ese grupo familiar y son chicos de 10 a 12 años, por darte ejemplo, de los que retornaron, ¿verdad? ¿Y se sabe cuál es la idea particularmente de estas personas? ¿Es quedarse, asentarse en el Paraguay o eventualmente volver a retornar? Y eso es lo que dije, o sea, ellos esperan que la situación mejore, pero de no mejorar la situación van a tener que empezar a hacer su vida acá. Porque no mejora la situación allá. O sea, como nunca se está dando lo de la guerra, y por eso el miedo de ellos de que tomaron la decisión de evacuar, dejar toda su pertenencia y retornar a Paraguay. Y de estas personas que todavía faltan, ¿cuándo se prevé que lleguen, que sean repatriados estos 55 restantes? Y eso ya va a depender de si son incluidos en el siguiente vuelo, que yo creo que en 2 o 3 días estaría saliendo de vuelta, ¿verdad? Igualmente día a día nosotros establecemos contacto con nuestra embajada, preguntamos cómo está la situación, si el vuelo va a salir. De momento lo que yo tengo hoy es que va a salir otro vuelo. No te puedo decir cuándo porque esa información no manejo. Ya depende de que el gobierno brasilero le diga a nuestra Cancillería, mañana o pasado sale un vuelo de la lista que me enviaste, esto te puedo incluir, ¿verdad? Ellos deciden la cantidad, o sea, tampoco tienen la certeza de que los 55 vengan todos juntos. No, el gobierno brasilero selecciona eso. Dicen, bueno, te puedo meter ahora 5, te puedo meter ahora 8, te puedo meter 10. Hay que acordarse que 3.000 brasileños solicitaron ser repatriados. De estos 3.000, yo creo que recién 250, 300 retornaron al país. Entiendo. Ahora, director, ¿y se sabe, ustedes pueden hacer con la embajada el monitoreo, ellos están resguardados, ya fueron sacados de sus casas a manera de prever nada más que ellos estén bien de salud, que su integridad no corra peligro en estos días mientras esperan el vuelo? Sí, yo tengo el conocimiento de que la embajada está en contacto con todos los connacionales que acudieron, que solicitaron asistencia. Existen también medidas de seguridad impuestas por el gobierno que se recomienda a los ciudadanos que sigan, y bueno, si hay que evacuar a algún tipo de zona, yo creo que la embajada es consciente también de esa situación y advierta a los connacionales de decir, sabes que bueno, está esta situación, hay que evacuar, vengan acá, nosotros te vamos a resguardar, vamos a conseguir un albergue, etcétera, etcétera. La embajada está en esa situación de cuidar a nuestros connacionales y bueno, deber de sacarlos lo antes posible también de ahí, ¿verdad? Lastimosamente no depende de nosotros, por así decirlo, porque no podemos ver un vuelo comercial que opere para poder sacarlos allá, sino de momento dependemos del gobierno brasileño, ¿verdad? Es la opción que se tiene ahora. Creo que nuestra Cancillería también está trabajando en otras opciones para poder sacarlos lo antes posible a todos nuestros connacionales allá, ¿verdad? Porque no sabemos si la situación va a mejorar de acá a mañana, sabemos que la guerra es imprevisible. Claro, y destacar esto, ahora es un trabajo tanto de repatriados de Cancillería, pero también destacar esto, ahora el gesto solidario brasileño, ¿verdad?, con el tema del vuelo. Sí, totalmente, la verdad que es súper gesto y muestra también de cómo estamos de relaciones diplomáticas con el hermano país. Bueno, doctor, te agradecemos mucho el tiempo, vamos a estar pendientes de esto y claro, atentos a los próximos días a ver si llega otro grupo de compatriotas. Muchas gracias por atendernos.
Dale, por nada, gusto. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Y Guillermo Osorio, él es director general del área de desarrollo humano, entonces, de la dirección o de la Secretaría, mejor dicho, de repatriados. Reiteramos, 55 son los que quedan todavía pendientes de retornar al país de esta lista de 68. De los que quieren volver, como estábamos diciendo, una lista un poco más grande. Tiene que ver también con mucha gente, con esa migración que hubo a nuestro país del Líbano. Sí. Mucha gente que se instaló del Líbano en zona, por ejemplo, de Ciudad del Este, de Alto Paraná. Claro. Ya también, o algunos se casaron con paraguayos, con paraguayas, ya con los hijos paraguayos. Se fueron volvieron otra vez. Es más o menos, pasa un poco por ahí también, por eso que hay una población en cuando menos interesante, un destino que no es muy común escuchar de la migración paraguaya, o no era muy común escuchar la migración paraguaya. 250 por lo menos ellos tienen el sondeo paraguayos allá. Registrados, ¿verdad? Registrados, pero que muchos los brasileños, imagínate, del total, anda a saber cuántos son, 3.000 solicitaron volver al Brasil. Así mismo, para una población que debe ser todavía mucho más grande. Bueno, así por ahora cerramos este tema aguardando que lleguen más compatriotas. Y atención a lo que decía también el doctor Osorio, porque están intentando por otras vías, quizás con otros países también, o quizás, porque no, con algún vuelo a Europa para sacar a más paraguayos de manera más rápida de la zona. Así es. Cambiamos de tema nosotros, 7 de la tarde, 23 minutos. Tenemos que hablar de estas desatinadas declaraciones que daba y que se conocieron hace unos días de parte de uno de los consejeros del Instituto de Previsión Social, de Aníbal de los Ríos, el consejero de administración del IPS. Tengo una duda. ¿Ellos son conscientes que se está grabando la reunión del consejo? Vos sabés que yo no sé si son conscientes o directamente ya saben y no le tienen miedo a nada. Y a veces también genera como un acostumbramiento eso que se esté transmitiendo por redes y pierden la compostura, podemos decir, o los cuidados. Yo que pensaba que era al revés, ¿verdad? Que muchas cosas no se decían a sabiendas de que estaban siendo filmados, de que se transmitía. Podemos compartir esto a continuación. Escuchar nada más otra vez lo que decía Aníbal de los Ríos en medio de esta reunión, entre otros consejeros, acerca de qué es lo que hay que hacer con el sistema de salud. Escuchamos. Estamos gastando fortuna nosotros. Y esto, Marcelo, te encomiendo a vos. Ustedes tienen que pedir cuántos esterilizadores hay de tu lado. El informe tiene que venir cuánto. Es para que el gasto que nosotros hacemos sea equivalente a la cantidad que nosotros acá no viene la cantidad. Acá se dice equipo Tunauer para tal lugar y punto. Y puede ser que vos arreglaste 2 y te cobramos por 30. Y la misma cosa de los vehículos y todo eso es servicio administrativo. Pero que pagamos fortuna y no tenemos un diagnóstico del equipo. Tenemos un departamento de recursos tecnológicos de salud que no tiene ni para tranca de quilombo y ellos no salen sin diagnóstico los equipos. Sin diagnóstico salen. Claro que el tipo que te hace mantenimiento te va a cobrar siempre mantenimiento preventivo, correctivo y provisión de repuesto. Te va a cobrar todo, eso es lo que le conviene. Y nosotros no hacemos esa clasificación. Nosotros tenemos que aprender a trabajar a favor de la institución, no trabajamos a favor de la institución acá lastimosamente. Y está montón, y después dice que te voy a comprar medicamentos, no tenemos para comprar medicamentos porque no nos sobra porque gastamos en estupideces. Le damos el mismo trato al interior del país que le damos al mismo trato que le damos a los grandes hospitales que tienen la función de ser un coespejo. No te digas a a los hospitales grandes donde que son coespejos, que son los que te van a redituar al final de tu imagen final. No te vas a salvar el hospital de Ayola de todos los quilombos. Ese es el problema que hay acá en el país. No se hace una distribución seria y planificada de todas las cosas. Gastamos nomás. Invertir en el hospital de Asunción es lo que va a redituarte y hacer que mejores tu imagen. El hospital de Ayolas no te va a ayudar a mejorar tu imagen, decía. Y en un momento dado no sirve ni para, y mejor ni repetir la frase. Para puerta de... Sí. Muy fuerte. Es como un sincericidio, ¿verdad? Y no de nuevo eso. Acá evidencia que la gente, o por lo menos esta persona en particular, este consejero, está más preocupado en mejorar la imagen, en mejorar el marketing, que mejorar el servicio que ellos están obligados a darle a los asegurados. Sea de La Conchichina, perdón por la palabra, sea de Asunción, sea de Barrio Obrero, sea de Capiatá, de San Lorenzo, de Ayolas, no importa, no les importa la salud de la persona que vive en el interior o en donde sea. Totalmente de acuerdo.
Y incluso hemos visto en ciudades grandes, como Ciudad del Este, donde hay un feroz hospital del IPS, muchísimas carencias también. Sí. Y uno entiende ahora, claro, realmente no hay, por lo visto, una idea de apoyar, de mejorar y darle a todos los asegurados del país la posibilidad de acceso de salud en condiciones de igualdad, porque eso pues es básico. Claro. Si vos sos contribuyente de IPS, que tengan los mismos derechos acá, en Ayola, en Paraguarí, donde sea. Acá aportamos todo lo mismo. Todos aportamos. El Asunción no aporta más que la gente del interior. Así mismo. Es triste realmente, y aparte tanto que hablan que hay que descentralizar, la historia de no concentrar todo en Asunción, por lo visto es toda una gran mentira. Y esto generó muchísimas críticas, como era de esperarse. Claro. Algunas personas dicen, lo que hizo Los Ríos es ser sincero nomás cómo se manejan las cosas. Pero está muy mal que lo digan en la reunión del Consejo y de esta manera además. No, está mal que esa sea nuestra línea de pensamiento, en mejorar la imagen. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que es el IPS? Una empresa de marketing. Una gaseosa. Una publicitaria que tiene que mejorar la cara de una marca nada más. No, ellos tienen que poner a trabajar en políticas de salud pública, o por lo menos en este caso de salud, que tienen que brindar a los asegurados en particular. Y por este motivo es que el Consejo de Gobernadores, Diego, emitió un comunicado. Sí. Condenan ellos de manera enérgica los dichos de Aníbal de los Ríos y después también piden directamente que él sea sacado, removido de ese cargo. Arrancamos con eso, porque también la clase política en general tuvo representantes que también criticaron las declaraciones de Los Ríos. Y una de ellas fue la senadora Yolanda Paredes, compartimos. Nada para ver por el país, como los senadores no tienen altura moral para criticarlo y que a él no le afecta que ustedes lo ataquen, senadora. Bueno, para empezar, entonces voy a tener que volver a llamarle pelotudo a este funcionario público. Él creo que no es consciente del cargo que ocupa. El cargo de consejero en el Consejo de Administración del IPS justamente a él le da las facultades para controlar todas esas cosas que no están correctas dentro del IPS. Él lo dijo textualmente, que tenemos que la buena imagen le va a dar trasladar todos los insumos a la capital del país y dejarle sin provisión a los hospitales del interior. Él lo dijo textualmente y yo transcribí justamente eso. Entonces él no puede decir hoy que se sacó de contexto sus palabras. Él es integrante del Consejo de Administración del IPS y tiene responsabilidades. Él no puede pasar plagueándose nomás, porque hoy yo le escuché en los medios de prensa donde él se plaguea y se queja de lo que sucede dentro de IPS. Él es un consejero y tiene atribuciones como por ejemplo destituir a funcionarios, tiene atribuciones como para controlar las compras de IPS, los medicamentos de IPS, tiene atribuciones para crear o suprimir, por ejemplo, sucursales en el interior del país, hospitales de IPS en el interior del país. Entonces él tiene mucha responsabilidad. Él no puede pasar como un funcionario. Bueno, veremos si lo sostienen también, ¿verdad? Y aparentemente no. No va a pasar nada así. No, espero que no, que pase algo en realidad, ¿verdad? Sí, por lo menos para cuidar la forma, ¿verdad? Que no lo Dice que sí, ya no importa nada, ¿verdad? Sí, dice que el presidente pide boludeces, ya por lo visto la forma ya no me importa más, ¿verdad? Y no, pero también esto te habla mucho del fondo de la cuestión, pues, Diego. Sí. Porque imagínate cómo... La idea que se tiene. Sí, esa es la prioridad. Sí, decir que hay que fortalecer nomás el de Asunción, porque ¿para qué gastamos en boludeces? Tanto ya nos triste la gente del interior. ¿Te imaginas si vos sos una mamá, un papá, un hijo que le lleva a tu mamá a hacer el tratamiento en la Yola? Escuchar que dicen esto es muy indignante. Sí. A sabiendas ya de que no tenés luego medicamentos, sí. Y con esta clase de consejero, imagínate el cargo que ostenta, o sea, el nombre que tiene su cargo ya te dice todo. Él es el que tiene que aconsejar sobre qué es lo que se va a hacer en el IPS. Lindo consejero el que tenemos. Y aparte tenemos gente a veces que no tiene idea de lo que es la salud en el IPS, en cargos importantes incluso. Sí. Pero en este caso estamos hablando de una persona formada en medicina. Jefe o ex jefe de traumatología del IPS Central, el que asumió la responsabilidad después de que sus subordinados le habían amputado la pierna incorrecta a don Ramón Zamudio. Famoso caso. Le habíamos tenido acá a los familiares del señor Ramón también. Para recordar nada más los antecedentes, tremendo consejero el que se manda al IPS también. Así es, ¿qué decisión toman con respecto a esto? El doctor Abel Feltes, que es director del hospital de Ayolas, habló también, dio declaraciones, queremos compartir a continuación.
la necesidad financiera que tiene el IPS ahora no está pasando, ¿verdad? Que hay que optimizar los recursos, y entiendo que hay momentos que vamos a ir avanzando de a poco, pero siempre es plantear siempre el avance, ¿verdad? En este momento nosotros un hospital que tenemos, hasta el año por ejemplo tuvimos 1.848 pacientes internados, en sala de internado. Consultas, tuvimos más de 51.400 consultas, de las cuales 28.800 son pacientes no asegurados y 22.000 asegurados, 22.500 asegurados. Cirugía, por ejemplo, hasta ahora vamos con 613 cirugías del año, entre asegurados y no asegurados, ¿verdad? Entonces es un hospital que realmente mueve, ¿verdad? Porque somos un hospital, cierto, marginado un poco de la zona geográfica, pero al fin y al cabo somos un sostén para la zona sur, ¿verdad? Hablando de varios municipios como Santa Rosa, Santiago, Yabeurú, también del departamento de Itapúa, que San Cosme y Damián le queda mucho más cerca de venir hasta acá. Entonces somos la contención en salud de esta zona geográfica. 19:40, seguimos en Puntos de Vista en esta jornada, ya con mucha información política que vamos a continuar desarrollando, por supuesto, pero hacemos un paréntesis en eso. Ay, exacto, porque es jueves de un tereré con el coach, con Sergio Carrón, que ya nos acompaña. ¿Cómo te va, Sergio? Gracias por venir. Hola, Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Hola, Diego, o sea, por abrir este espacio de un tereré con el coach. Y bueno, hoy ya traje el tereré. Hoy el tereré. ¿Vieron? Oye, fuiste Hoy saliste advertido. más temprano de tu casa, todo. Hice absolutamente todo. Porque te reclamaron acá, pues. Sí, no, ¿cómo no vas a venir? Entonces me hicieron un tirón de orejas. Sí. Bien, hoy les invito a que sigamos hablando sobre lo que es asumir el rol de víctima o protagonista de lo que plantea el coaching, ¿ok? Y lo primero que les quiero preguntar es, seguramente habrán leído en las redes sociales hace años o últimamente que la gente como que cambia el mundo en las redes sociales, o sea, soluciona todos los problemas del mundo, ¿verdad? Tiene la solución a todo, saben qué hay que hacer, ¿ok? ¿Y les parece que eso genera el impacto que la gente está deseando al escribir eso? No. ¿Por qué? Porque constantemente, por ejemplo, cuando la gente se indigna por algo que pasa, se indigna en las redes y plantea cambios y plantea soluciones. Pero, por ejemplo, se hace una manifestación sobre transporte público, nadie se va. Se queda todo en el plagueo de las redes, plagueos / posibles soluciones, / intenciones, o incluso de gente que dice, sí, yo me voy a ir si se hace una manifestación. Nunca aparecen en la manifestación. Ok. Y escucharon gente que hace más o menos ese mismo análisis, ese mismo tipo de conversación, pero sobre ellos mismos. No. Por ejemplo, lo que pasa que, qué sé yo, a mí me diagnosticaron y tengo un carácter colérico. Por eso yo le maltrato a la gente. Y se queda ahí, en esa explicación. En redes no. No. En redes no, pero así... Es difícil. Con gente con la que hablan, de repente que les diga, que les explica, qué sé yo. Una actitud. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho ahorrar, es muy difícil, ¿verdad? Que se justifica otra vez. Por ejemplo, ¿verdad? Sí, en ese sentido sí. Sí, ok. Sí. Bien, y eso tiene que ver con, como le digo, hoy cerramos el tema de víctima y protagonista con otros dos análisis que podemos hacer. Entonces, lo primero que le pido a la producción, si podemos poner la siguiente placa. Hablando un poquito nuevamente de los roles, ¿verdad? La siguiente placa. La siguiente placa. Ahí está. Y la siguiente placa es que hay mucha Aike. gente que está con el Aike. ¿Conocen el Aike? Famoso, sí. ¿Cuál Hay fue? que arreglar tal cosa. Exacto. Hay que comprar agua. Hay que comprar tal cosa. Hay que. Ok, Sí. por ejemplo, en su casa, para hablar de una persona desde su realidad, aquí en esta casa lo que habría que hacer es ordenar un poco. Claro. ¿Ok? Habría que comprar un mueble nuevo o un ropero nuevo para meter todas las cosas que no entran. Hay que conversar mejor en la familia. ¿Ok? Entonces están en ese hay que. Y también a nivel nacional, en este país lo que hay que es que hay que aplicar hacer las es- normas, las leyes, ¿verdad? ¿Ok? Hay que, y bueno, y así estamos, hay que corregirle a los políticos, hay que hacer una manifestación, salgamos, Hay ¿verdad? que salir a las calles. Sí, Pero nadie sale. claro, pero nos quedamos en el hay que, ¿verdad? Y en las organizaciones también. Te explico lo que ocurre en este canal, te explico lo que ocurre en esta organización. Acá lo que hay que hacer, dice. Sí, acá, exacto. Para hay que- mejorar el rating hay que hacer Claro, esto. hay que, ¿verdad? Entonces, y estamos en ese hay que de nuevo es casi como una explicación tranquilizadora, ¿verdad? Es algo como que nos permite tener como un cierto análisis de la situación, genial, pero no genera ningún resultado. Pero no te da una falsa expectativa también de que está siendo el protagonista Bien, exacto. al decir hay que hacer tal cosa. Exacto. Y esa es la trampita de este análisis que vamos a hacer hoy.
que por el hecho de que yo analizo, me pongo como en una posición, diríamos, de autoridad de lo que estoy hablando. Hablo de mi vida, hablo de mi casa, hablo de mi familia, hablo de la empresa en la que estoy, hablo del país, pero lo hablo como quien sabe. Por ejemplo, hoy seguramente hay unos cuantos millones de paraguayos que son técnicos de fútbol y que dicen, hay que hacer un cambio ya, ¿verdad? Claro. ¿Okay? Y discuten para más, ¿verdad? No, yo te explico, lo que debería hacer es tal cosa. Sí. Entonces, le invito a la producción si podemos ver la segunda placa. A ver. Estamos todos en el ay que parece. Ay, que. Pero cuesta despegarse de eso. Entonces, miren un poco este titular, ¿verdad? ¿Sí? Alerta, fuerte incremento, opinó los expertos en todo. Ampliaremos. Sí. Bueno, esto es un poco lo que ocurre en las redes, en los grupos de WhatsApp. Vos tirás un tema y todo el mundo había sido que sabía algo del tema y que encima entra en ese hay que, Sí. ¿verdad? No, lo que pasa es que te explico yo, ¿verdad? Yo sé lo que hay que hacer, ¿verdad? Ok, ahora, ¿por qué será que esas cosas no pasan? ¿Por qué será que no ocurre? No se ejecuta, porque no. ¿Por qué no? Porque nadie asume el decir yo voy a hacer Exacto. El liderazgo. el liderazgo. Exacto, el liderazgo, pero también, y lo que habíamos visto en algún otro programa, nos cuesta también asumir que eso tiene un costo y a veces no estamos dispuestos a pagar el costo. Por ejemplo, una manifestación. Claro. O sea, irse a una manifestación, hacer todo lo que pasa en una manifestación, estar parado, marchar, arriesgarse, puede haber que haya algún tipo de conflicto con la autoridad, con la policía o con otro bando, qué sé yo. Si yo estoy en una manifestación en contra de algo y hay alguien que está a favor, podemos tener conflictos. Y como eso es muy, como dirían los jóvenes hoy, muy garra, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no, acá desde mi celular, desde mi computadora, yo digo lo que hay que hacer. Sí. ¿Okay? Entonces, le invito a la producción para irnos a la última gráfica. A ver. En cuanto a los roles. En cuanto a los roles. A ver. A ver un poquito. Última placa entonces. Ahí está. Las personas que están en el rol de víctima toman una actitud de un observador, que no es lo mismo que la teoría del observador. Son grandes opinólogos, que son grandes analistas de todo lo que está pasando y saben lo que hay que hacer, ¿sí? Pero esto, a ver, a nivel país, a nivel empresarial, podríamos decir que bueno, que no me corresponde. O sea, yo no tengo un ámbito de poder como para decidir lo que tiene que hacer el presidente, creo que debería hacer, o el técnico de fútbol, creo que debería hacer esto, o yo estoy seguro que hay que hacer esto, pero yo no tengo el poder. En realidad, donde más afecta esto a las personas y lo que más se trabaja en una sesión de coaching es cuando yo entro en ese hay que y en una explicación o en una actitud de observador, estoy hablando de mi vida. ¿Ok? Lo que pasa es que yo debería o hay que hacer esto. Es más, algunas personas hasta hablan despersonalizándose. Viste que a vos, estoy hablando de lo que a mí me pasa. Yo tengo un problema laboral, qué sé yo, tengo un problema con mi jefe. Entonces estoy hablando con Diego y le digo, viste Diego que vos cuando tenés un problema con tu jefe no te gusta mucho. Y en realidad estás diciendo algo que te está pasando. En realidad estoy hablando, che, a mí me pasa eso. Y ni siquiera ahí entro. Entonces estoy como alguien que observa, alguien distante a las cosas que me pasan a mí. Reitero, si bien pasa en distintos niveles, nacional, mundial, en la ciudad, en la empresa, qué sé yo. En realidad donde más nos afecta es cuando eso nos pasa a nivel personal. Y yo, en vez de ser la persona que protagoniza la vida, soy como un observador, un analista de mi vida. Sí. ¿Verdad? Entonces, el protagonista, en cambio, entra con una actitud de ser autor y actor. Y esto es muy importante, hay cosas que nosotros no podemos elegir. Yo no elegí nacer en Paraguay, no elegí nacer en esa familia, no elegí nacer hombre o mujer, no elegí nacer en ese año, por lo cual en este año tengo tal edad. Hay muchas cosas que yo no elegí. Ahora, de lo que no elegí, hay cosas que sí yo puedo optar cómo gestionar. Y ahí yo me puedo convertir en un autor y decidir qué hacer. Por ejemplo, yo decido venir aquí todos los martes y jueves a partir del acuerdo que tuvimos con el canal. Yo decido preparar algún tema para hacer esto. O sea, yo elijo escribir eso y además yo soy el que lo protagonizo. ¿Verdad? Entonces en nuestra vida nosotros no podemos quedar como unos observadores y analizar nuestra vida despersonalizando. Pero ¿qué ocurrirá? Que nuestros resultados seguirán siendo aquellos de los cuales no estamos satisfechos. Pero si salimos ahí y decimos, depende de lo que yo elija hacer. Y depende no solamente que yo elija, sino que lo haga. Entonces ahí las cosas cambian. Y reitero,
uno lee esto, uno ve esto y dice, pero recontra obvio, o sea, esto que está diciendo en serio, todo el mundo sabe. Ahora, una cosa es ser consciente. Y otra cosa es hacerlo. Exacto. Decirlo incluso ya es un paso. Claro. Es más, muchas veces en el coaching le ayudamos a la persona a que primero cambie ese de, viste que a alguien o viste que vos, no, pero ¿quién está hablando? De vos, ¿verdad? Sí, bueno, entonces hablarlo de vos. Bueno, a mí me pasa. Y incluso desde ahí, desde nombrarlo de esa manera, cambia totalmente. Pero sobre todo lo que invitamos es a salir de ese, hay que hacer algo en mi vida y qué estás esperando para hacerlo. O, si elegís no hacerlo, deja de decir que debería pasar lo que vos no estás dispuesto a hacer que pase. Claro. Y de esa interacción, de esa gestión, que es lo que se trabaja en las sesiones, no es que, por eso, y acá se engancha todo, no es que yo le enseño a la persona lo que tiene que hacer, le muestro que él está en un rol de víctima, describiendo su vida como si fuese la de otro y esperando que desde ahí, desde ese hay que todo cambie. Claro. Pero si él se da cuenta o ella se da cuenta que puede elegir qué va a ocurrir. Por ejemplo, yo puedo elegir qué tipo de relación trato de construir yo con mi esposa. Y ahí yo soy autor. Y además, al decidir yo cómo hacerlo, también tengo que ser el actor, no actuar como si no fuese real, sino ser el protagonista de esa historia que yo estoy escribiendo y decir, yo pago el precio de pedir disculpas cuando me equivoqué, reformular si no lo dije bien, tener paciencia o entender cuando algo me molesta y manifestarlo bien. Si no me gustó como me dijiste, mira, te pediría que tal. Entonces yo elijo generar otro tipo de relación con mi esposa, en mi trabajo, e incluso si también estoy dispuesto, que es muy, diríamos, valorable para la gente que se suma a un proyecto político, a un proyecto social, incluso tratando de cambiar una realidad mayor. Claro. Entonces, la invitación desde el rol de protagonista es ser el autor y el actor de tu vida, que es la única que tenés para vivir, ¿verdad? Totalmente. Excelente, muchas gracias, Sergio, muy amable. Muchísimas gracias, te esperamos nuevamente el martes, Sergio. Así mismo, y que gane hoy Paraguay. Sí, la otra vez no salió eso, ¿eh? No salió, vamos a ver si le acaba la función. Que seamos protagonistas ya nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, 19:52, tenemos que hacer pausa. Breve pausa, ya. Empató Paraguay en Ecuador. Empató, sí señor, y ya en las noticias policiales nos traen lo último de lo último, Judith Colexa y Raúl Bogarín con QAP en segunditos. ¿Nos vamos nosotros? Así es, hasta pronto.